Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por este momento que nos permite juntarnos para poder estudiar la palabra de Dios a través de este medio. Amén. Estamos estudiando el tema del trimestre, temas de actualidad, y es el número 3. Si usted tiene su expositor y si no, nuestra base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 6, viendo los versículos del 9 al 13. De ahí vamos a pasar al libro de Mateo, capítulo 24, considerando los versos 38 hasta el 44. Amén. Y el tema es la violencia, un mal de estos días del fin. Y el pensamiento central nos dice: los creyentes no estamos en este mundo como meros observadores de los males presentes, sino que tenemos el deber de orar y combatir el mal a través del bien. Y el texto áureo se encuentra en Génesis 6:11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Amén. Los objetivos para esta clase, el número 1, que podemos evaluar la condición de violencia que hubo en los días de Noé. Número 2, poder interiorizar la actitud del creyente frente a la violencia actual. Y el último, desarrollar en cada discípulo una conducta que contraste con el terror imperante. Vamos a orar antes de comenzar. Amén. Te damos gracias, Señor, gracias por este momento que nos permites de poder estudiar de tu palabra en esta hora. Mi Dios, te agradecemos y te damos toda la gloria, todo el honor a ti. Gracias por la bendición de poder contar con tu palabra aún, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo preparando nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, Señor, que podamos exponer esta clase con toda claridad, Señor, que podamos entender, que podamos atender a ese llamado que tú tienes para nuestras vidas hoy. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora Mateo 24:38 en adelante. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito Dios. Entonces, hermanos, la violencia siempre ha existido. No es algo nuevo de ahora, ya que la violencia la encontramos cuando empezamos estudiando el libro de Génesis. Amén. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, vemos que esa realidad se hizo evidente cuando el hombre rompe su relación con Dios. No queda otra cosa que esperar más que violencia, más que odio, desatino en el amor. Y vemos que el primer caso registrado en Génesis también fue cuando Caín
le dio muerte a su hermano Abel. Y la violencia, hermanos, ha continuado creciendo, porque a medida que la población crece, la violencia y el pecado también crecen. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él hizo referencia a los días de Noé, cuando antes del diluvio, ¿verdad? Toda carne había corrompido su camino delante de Dios, y nos dejó claro que así como sucedió antes del diluvio, sucederá al mundo en los días de su venida. Gloria a Dios. Entonces, vemos que hoy en día actualmente la violencia, la inseguridad ha ido aumentando, ya que en ningún lugar podemos estar a salvo, ni nuestros hijos pueden estar a salvo en las escuelas. Y el temor de los padres y los profesores es evidente, y lo peor, que nadie sabe a dónde va a parar esa situación. Así que como iglesia tenemos un mensaje en medio de ese caos que ha sido generado por la violencia, y este mensaje es un llamado al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo como Salvador del mundo. Amén. Así que si los pecadores aceptan la voz que les llama a convertirse a Cristo, ¿qué va a pasar? Que sus vidas van a dar un giro hacia la paz con Dios y con sus semejantes. Pero a la vez también es un mensaje que se lleva. ¿Por qué? Porque sabemos que está pronta la venida del Señor Jesucristo. Entonces no queremos que nadie se quede, sino que este mensaje pueda ser llevado a sus vidas, y que también ellos puedan tener esa esperanza de irse con Jesucristo cuando Él regrese. Amén. Entonces ya vemos que hoy en día tantas señales que están pasando en el mundo, que no podemos dudar de que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Amén. Así que en esta lección es para que nosotros estemos alerta, como pueblo de Dios nos preparemos y que nos impulsemos a seguir comunicando el mensaje de salvación, tal como Jesús nos encomendó. Amén. Entonces vamos a entrar al punto número 1, y dice que los días de Noé se caracterizaron por la violencia. Y al inciso A, Noé era varón justo y caminó con Dios. Y en Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, este primer verso comienza mencionando el nombre de Noé, dándonos características acerca de su persona. Amén. Marcando ese contraste entre su manera justa de vivir en un mundo tan malo que existía en aquel tiempo. Un mundo que era tan inmoral, que era tan perverso y corrupto. Vemos que Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Él mantuvo su integridad, era un hombre justo. Un hombre justo viene de una raíz que significa ser derecho en el sentido moral, absorber, hacer justicia, justificar y purificar. Entonces, siempre sabemos que un hombre justo va a ser una bendición para su propia generación. Qué bienaventurados o qué dichosos son los hijos y los nietos donde sus padres y abuelos han mantenido esa relación íntima con Dios, han caminado con Él, han sido guiados y dirigidos por Él. En el Salmo 112:2 nos dice que la generación de los rectos será bendita. Así que es nuestro deber orar para que Dios levante hombres en este tiempo como Noé,
que tracen ese estándar de conducta que sea digna de imitar. Amén. Y en 2 de Pedro 2:5 se nos presenta Noé como un hombre tan justo que llegó a ser pregonero de justicia. Es decir, que él no quedó esa justicia para él mismo, sino que esto lo llevó a predicar, a pregonar esa justicia, querer enseñar esa justicia a los demás, el poder advertirles de que venía juicio de parte de Dios por su maldad. Perdón, hermanos. Entonces la segunda parte de este versículo 9 presenta de dónde provenía, de qué fuente provenía la justicia que había en Noé. Y de dónde provenía, de su relación íntima con Dios, porque dice que él caminó con Dios. Él caminó con Dios. Esto habla de un nivel de comunión con el Señor que afectó positivamente su manera de vivir, su proceder, su manera de proceder, ya que vemos que él dice que era perfecto en su proceder. No quiere decir que no cometía errores. No, perfecto sabemos que es solamente Jesucristo, pero aquí le dice que perfecto. ¿Por qué? Porque él reconocía sus deficiencias, él reconocía sus fallas, y él mantenía su relación, su búsqueda con Dios era constante. Él permanecía al lado de Dios, él se dejaba guiar y dirigir por él. Mostró integridad en su vida. Y vemos que de tal manera era su comunión con Dios que aún Dios le mostró, lo favoreció, ¿verdad? Con su gracia. Y aún vemos cómo el Señor le revela el desagrado que había en su corazón, el disgusto que él sentía, el sentirse mal por la manera como la gente, como todos los moradores de aquel lugar se habían rebelado contra él, que todavía permanecían en pecado. Entonces vemos que Dios le muestra a través de su comunión, de su búsqueda con él, le muestra el desagrado que había en su corazón ante toda esa generación tan perversa y maligna, y además de eso le muestra el plan para que pueda preservar su vida. Gloria a Dios. Vemos que no solamente preservó la vida de Noé, sino la vida de sus hijos, de sus nueras. Es algo bien lindo que también el Señor nos hace este llamado a nosotros, a caminar con Él, conocer su voluntad. Ahora nosotros tenemos todavía esa bendición de tener la palabra de Dios. A través de la palabra escrita es como Dios nos habla, nos muestra lo que le agrada, lo que no le agrada, y para que nosotros podamos hacer la voluntad divina. Si nosotros nos acercamos a Dios y logramos conocerlo, Él se acercará a nosotros y podrá tener esa intimidad con nosotros para darnos a conocer también sus secretos, como Jeremías 23:18 lo expresa. Y también aquí en el verso 10, en el verso 9 quiere darnos a conocer que aquel hombre perfecto en sus generaciones, justo delante de Dios y caminó con Dios, también tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Y sabemos que Sem fue el padre de todos los semitas, de los cuales vino la descendencia judía y del cual también vino
Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Así que debemos aprender que Dios siempre tiene propósitos con cada persona que nace. No estamos aquí por casualidad, sino que Dios nos hizo venir a este mundo por un propósito. Y nos salvó, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, como nos dice en Efesios 1:6. Ahora vamos a ver en el punto B, dice que Dios avisó a Noé sobre el juicio debido a la corrupción y a la violencia. Y el 11 al 13 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. En este versículo 11, hermanos, nos muestra que cuando los males, ¿verdad?, no se detienen a tiempo, ¿qué es lo que hacen? Tienden a traer corrupción. Y la corrupción moral es un mal que carcome la sociedad hoy en día. Vemos que los días de Noé estuvieron marcados por ello. Y tal como nos dice en Cantares 2:15, que son las zorras pequeñas las que echan a perder las viñas. Por tanto se nos recomienda el localizarlas, ¿verdad? El cazarlas, y para que no destruyan todo. Y es que siempre, hermanos, siempre un desenfreno moral va a comenzar con pequeñas ofensas ante los mandamientos de Dios, violando lo que la palabra nos dice, que al principio parece muy inofensivo. Pero si no se detiene a tiempo, lo que puede llegar a hacer es convertirse en horribles desacatos. Así fue lo que sucedió en esos días antes de que Dios mandara ese juicio a través del diluvio. Vemos que todos los habitantes, todas las personas se corrompieron, es decir, que decidieron hacer todo lo malo. Dice que el deseo de su corazón, el designio de su corazón era de continuo mal. Así que nuestro papel como creyentes no es solamente ser piadosos, sino el poder interceder por la preservación moral de nuestra generación, que podamos pedirle al Señor que los males no avancen. Amén. Y en el versículo 12 nos ayuda a entender que la corrupción de los contemporáneos de Noé no era algo liviano ante Dios, ya que sabemos que Dios es santo. Así que requiere que también en nuestras vidas, en nuestra persona, haya santidad. Y el proceso de santidad sabemos que es día a día, nos santificamos, amén, por su sangre. Y ahora, entre los versículos 11 y 12 se menciona la corrupción 3 veces como un mal que Dios ya no pudo soportar. En verdad, cuando el hombre decide vivir independientemente de su Creador, no va a ser sensible a su propio mal. Y vemos que Dios, que mira todo, que Él escudriña hasta lo más hondo del corazón de los hombres, cuando vio, dice, la tierra, cuando vio a los moradores de ese lugar, vio que toda carne se había corrompido su camino delante de Él. Y en este contexto, este versículo nos explica cómo el pecado había deteriorado la sociedad. Y eso mismo vemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Cómo el pecado, cómo la perversión, cómo la gente ha querido seguir haciendo todo lo que no es agradable a Dios, ha rechazado el mensaje de Dios. Y
viven insensibles a su propio mal, a su propia maldad que hacen. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Así que debemos de tener presentes que el pecado y el amor son opuestos, pues el amor nace de un corazón limpio, como dice en 1 de Timoteo 1:5. Pero si falta la piedad, la consecuencia, ¿qué va a ser? Va a ser el odio, el crimen, el terror. Pero en el versículo 13 también vemos que antes de que Dios mandara este plan, porque Dios se había entristecido, ¿verdad?, de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre permanecía haciendo todo lo que no era agradable a Dios. Se había pervertido de gran manera que ya Dios no podía ver la manera como ellos estaban actuando. Pero vemos que Noé había cautivado la atención de Dios, amén, porque dice que le deja saber el plan que iba a ejecutar. Le comparte a Noé su plan, el único hombre justo que había en la tierra. Así que nosotros, es un llamado que se nos hace que como creyentes debemos de vivir de tal manera que Dios nos pueda revelar su propósito. Amén. Ese plan divino fue poner fin a todo ser vivo, y la justificación divina fue que la tierra estaba llena de violencia a causa de esa corrupción que había entre sus habitantes. El pecado es más dañino, hermanos, de lo que nosotros podamos imaginar. Y vemos que toda la creación sufre con sus graves efectos. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó que la creación sufre la esclavitud de la corrupción, y que aún la creación gime, dice, y gime a una y está con dolores de parto, gime el ser redimida. Así que la promesa divina es que la creación va a ser libertada de esa esclavitud de corrupción y va a venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en Romanos 8 del 19 al 23. Así que recordamos, hermanos, que el juicio ocurrió como el Señor lo había anunciado. Todas aquellas personas malvados, perversos, ¿qué pasó? Murieron bajo la ira de Dios. Mas sin embargo vemos que Noé y su familia fueron salvados. Y esto nos hace recordar que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31. Pero también que en toda nación Dios se agrada del que le teme y el que hace justicia. Ahora en el punto número 2 vamos a ver que la venida del Señor dice que será como en los días de Noé. Inciso A, los pecadores no entienden la inminencia de la venida de Cristo. Ahora Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando un evento anunciado por Dios nunca ha pasado antes, es muy común que haya duda en los incrédulos, ¿verdad? Las personas que no han conocido de Dios, sobre si de verdad pudiera suceder lo que están anunciando. Pero cuando estudiamos estos dos versículos de Mateo 24, vamos a aprender algunas lecciones que van a ser de gran valor para nuestra fe. En este versículo 38,
Jesús nos recuerda la situación de la humanidad antes del diluvio. No solamente la violencia, sino todos los otros desatinos morales de aquella generación continuaron practicando con desenfreno por los malvados. Y Jesús dijo aquí que la glotonería, la embriaguez de los impíos, igualmente la perversión en cuanto al libertinaje sexual estaba en boga. Vemos allí que dice que la gente seguía, ¿verdad?, haciendo todos estos actos inmorales, se habían pervertido en gran manera que aun cuando Noé les había predicado, les hacía saber de que para que se arrepintieran, porque Dios iba a mandar juicios sobre sus vidas, que cambiaran su manera como estaban procediendo, pero no prestaron oído al llamado, al mensaje que Noé les llevaba, sino que siguieron haciendo todo lo que no le agradaba a Dios. Entonces nos dice aquí que es bueno casarse y dar los hijos en casamiento, pero lo que sí era ofensivo a Dios en ese momento era el desenfreno en cuanto a la gula y el casamiento entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es decir, que ellos se estaban casando en yugo desigual, y esto no le agradaba a Dios. Estaban desobedeciendo todo lo que Dios les había dado en su palabra. Se habían revelado de tal manera. Entonces, en esta segunda parte del versículo 38, la palabra nos muestra que la generación desenfrenada de los días de Noé, ¿qué hizo? Continuó practicando todas estas tradiciones, prácticas paganas hasta el día que Noé entró en el arca, ¿verdad? Ellos pensaron que no iba a pasar, o que no iba a pasar lo que Noé les predicaba, de que iba a venir juicio de parte de Dios. Pues hicieron oído sordo ante la advertencia que Él les daba. Pero hasta el momento, ¿verdad?, cuando dice que entraron al arca, cuando empezaron a ver toda esa agua que empezó a desembocarse, vieron que sí era cierto, pero ya era demasiado tarde para ellos. Sin embargo, vemos que Noé entró en el arca, y no solamente él, sino toda su familia. Él se aseguró de que sus hijos, sus nueras, entraran en esa arca también. Dios había determinado poner fin a aquellos moradores de la tierra por la constante provocación que hacían a su santidad, pero había prometido guardar a Noé y a su familia. Así como aquellos inicuos no entendían los principios morales de Dios, tampoco entendieron que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La hora del juicio de muerte contra ellos comenzó cuando Noé entró en el arca. Dios mismo cerró la puerta y comenzó a llover por 40 días y 40 noches, hasta que murió toda carne que tenía espíritu de vida. Así que es un llamado para nosotros de que es necesario que nosotros vivamos en temor santo, ¿verdad? Tenerle temor al Señor y orar en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán, y que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre, como dice Lucas 21:36. También en este versículo 39 Jesús compara la situación de la ignorancia espiritual de los días de Noé con la misma rudeza que habrá en los días de su venida. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que en ese tiempo
Todas esas personas no entendieron el justo castigo de Dios que fue anunciado durante muchos años. Ellos no lo entendieron. Es decir, que no pudieron tener ese conocimiento, no lo pudieron reconocer y sus mentes estaban tan embotadas, sus mentes estaban tan cerradas a causa de toda esa depravación, la manera como ellos vivían. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el diluvio, entendieron. Pero ya era demasiado tarde para poder escapar de la ira de Dios. Así que a nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir esta etapa escatológica de la iglesia, y nosotros somos testigos de la oscuridad que tienen los corazones respecto a los principios morales que han sido trazados en las Escrituras. Pero sabemos que si no se arrepienten a tiempo, la venida del Señor los puede sorprender desprevenidos y pueden ir y ser condenados. Así que como iglesia, como creyentes, nuestra responsabilidad, nuestro mandato, nuestro llamado es ir y predicar la palabra de verdad y orar por todos aquellos que aún viven en tinieblas, porque únicamente Dios es el que tiene el poder de iluminar sus corazones y poder guiarlos hacia el arrepentimiento. Amén. Podríamos imaginar que mientras Noé predicaba, él estaba preparando el arca. Quizás se burlaron muchas veces de él, ¿verdad? Mientras él seguía preparando el arca, porque que Dios le dio las instrucciones cómo preparar esa arca cuando le presentó el plan que iba a hacer al destruir, al mandar el juicio contra esa ciudad, contra toda la tierra, contra todo. Dice que aún le da instrucciones a Noé de cómo preparar esa arca. Y quizá todas esas personas se burlaban de él porque en esos lugares no era muy común que lloviera, pero vemos que Noé era un testimonio de que algo venía de camino. Algo venía de camino, y Noé fue obediente ante Dios. Él hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora vamos a ver el punto B. Dice: la venida del Señor hará evidente quién es justo y quién injusto. Ahora el 40 y 41. Dice: estarán entonces dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, en medio de esa violencia evidente hoy y la que aparecerá a medida que nos acerquemos al fin, Cristo vendrá, y Él es el que va a hacer la separación entre el justo y el injusto. En este versículo 40 que acabamos de leer, nos revela que algunos serán tomados y otros dejados en el instante que ocurra la venida del Señor. Así que nos enseña que no todos en el mundo son injustos, sino que en toda generación Dios siempre tiene gente que vive acorde a su justicia. Así que los justos son los que han creído en Jesús para salvación. En Romanos 5:1 nos deja claro que los que son justificados por medio de la fe tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que dice que de ambos estos versículos 40 y 41 nosotros podemos entender que los justos dan muestra de su justicia aún en sus centros de trabajo, tanto trabajando en el campo como moliendo en un molino. Si la persona vive en la fe de Jesucristo,
la justicia del Señor se va a manifestar en su vida. Hoy en día vemos que la religión tradicional, ¿qué es lo que hace? Invitar a sus feligreses a las parroquias con tal de que allí sean justificados, confesando sus pecados a una autoridad religiosa. Pero en la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que la justicia es un estado en el cual se vive todo el tiempo que nuestra fe está firme en Cristo y su sacrificio que fue expiatorio en la cruz. Así que al mirar juntos estos versículos, descubrimos que la justicia solamente puede hacerse visible en la conducta tanto de los hombres como de mujeres. Vemos que unos en el campo y otros moliendo en un molino, de ellos dos, uno es tomado para vida eterna y de ellas dos, una es tomada para salvación. Así que la Biblia nos muestra una larga lista de hombres y mujeres que dejaron huella digna de seguir para todos aquellos que anhelan ser justos ante Dios. Si recordamos el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista, dice que ambos eran justos delante de Dios, vivían una vida agradable ante Dios. Ellos buscaban ser guiados por Dios, siguiendo las instrucciones que Dios les daba. Así que sigamos este ejemplo de ellos y en la venida del Señor resplandeceremos con su gloria. Amén. Ahora nos dice el punto número 3 que los creyentes debemos de conocer estos días finales y velar. Inciso A, que el llamado del Señor para este tiempo es que velemos. Velar, hermanos, es que permanezcamos despiertos, que vigilemos, que permanezcamos vigilantes. La situación en la que ahorita el mundo se encuentra nos debe de motivar a estar vigilantes, ¿verdad? Y en este versículo 42 nos insta el Señor pidiéndonos que velemos ante el peligro que pudiéramos estar espiritualmente dormidos. Y el apóstol Pablo enseñó que la noche está avanzada, las tinieblas del pecado han invadido la tierra, por tanto, ante lo más cerca que está ese día en que Cristo va a aparecer, debemos de desechar todas esas obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz, como nos dice Romanos 13:12. Y la razón por la que nuestro Señor Jesucristo nos manda, hermanos, nos manda a velar es porque no sabemos a qué hora va a regresar nuestro Señor. Nunca debemos de caer en esa actitud que tuvieron aquellos que dijeron, oh, mi Señor tarda en venir. No, ni tampoco en el modo de pensar de quienes han puesto alguna fecha al advenimiento de Cristo, ya que estas actitudes son muy peligrosas. Pensar que Jesús está tardando nos puede hacer perezosos o soñolientos, nos puede distraer. Y eso es contrario al mandamiento de velar que nos dio el Señor. Y poner fechas exactas para ese gran evento, ¿qué es lo que hace? Hacernos culpables de alterar la enseñanza de Jesús, ya que Dios mismo ha querido ocultarnos el día y la hora en que nuestro Señor regrese, y lo que nos pide es que velemos, que nos mantengamos vigilantes en todo tiempo. Bendito Dios. En este versículo 43 también Jesús nos enseña sobre la importancia de mantenerse velando. Y nos dice que para hacerlo, pone este ejemplo, que un padre de familia
un padre de familia siempre tiene la responsabilidad de proteger a sus seres queridos. Por eso siempre se mantiene alerta ante la realidad del peligro que representa un ladrón. Aunque no sabe la hora, ¿verdad?, en que puede invadir su casa, el padre de familia reconoce que el ladrón es un peligro. Así que siente ese deber o esa responsabilidad como protector de la casa, ¿verdad?, como el proveedor, siente esa necesidad, responsabilidad de poder velar en todo tiempo. ¿Para qué? Para evitar que su casa sea invadida o sea minada. Y Jesús usó esta ilustración para hacernos recordar que así su venida va a ocurrir como ladrón en la noche, que va a ser tan repentino. Por eso nos anima como creyentes a velar y a no andar desaprevenidos. Y también lo importante que nos pide que mantengamos los ojos abiertos, estar al pendiente, de no ser engañados, de velar, de escudriñar la palabra de Dios, seguir la dirección del Espíritu Santo para que no seamos engañados, que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos velando, a mantenernos al día con nuestro Dios, a cuentas con Dios, porque dice que en cualquier momento Él va a regresar, amén. En cualquier momento será ese evento tan esperado por nosotros cuando nos reunamos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces dice que su venida va a ocurrir de forma tan repentina como dice en Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4 y Apocalipsis 16, 15. Ahora vamos a ver el punto B. Dice, el llamado del Señor incluye que estemos preparados. Y el versículo 44. Por tanto, dice, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En muchos de los pasajes de la Biblia, Dios advirtió a sus siervos de sus juicios justos sobre los impenitentes. Vemos aquí el caso de Noé, cómo Dios le avisó acerca de este diluvio. Si nosotros recordamos a Abraham, también él lo consideró Dios su amigo porque mantuvo una intimidad, una comunión con él. Y vemos que Dios le avisó de cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 17 al 21. En ambos contextos vemos que la violencia era algo similar. Y la Biblia enseña que el Señor no va a hacer nada sin antes declarárselo a sus siervos, los profetas, de acuerdo a Amós 3:7. Hoy nosotros tenemos el aviso de los juicios venideros a través de la palabra de Dios. Amén. Así que lo que siempre busca Dios al avisar con anticipación de sus juicios es para dar tiempo al arrepentimiento de los impíos. Siempre lo que Él busca al avisar es que su pueblo se prepare. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando avisó a Noé, vea, de este diluvio, ¿qué pasó? Él dice que con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Hebreos 11:7. Asimismo, cuando recuerdan que Dios iba a destruir a la ciudad de Nínive y mandó a Jonás con este mensaje que en 40 días iba a ser destruida esa ciudad, el Señor les dio tiempo a que la ciudad se arrepintiera. Y cuando lo hicieron, ¿qué pasó? Que Dios se volvió del ardor de su ira y los perdonó. En Jonás capítulo 3, del 1 al 10. Así que la preparación
La preparación que el Señor nos pide aquí es de que nosotros permanezcamos alertas, que miremos todos los acontecimientos que están pasando ahora en el mundo, todo lo que está ocurriendo, y compararlos con esa profecía del fin que fue anunciada por nuestro Señor y por sus profetas. También nos hace un llamado a que estemos preparados en oración y que nos ocupemos cada día. Hoy más que nunca nos ocupemos en nuestra salvación, de cuidar nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Filipenses 2:12. Y como iglesia, hermanos, también es nuestra responsabilidad el predicar la palabra de verdad. Amén. Y orar por la salvación de los que aún viven en tinieblas, ya que únicamente Dios es el que tiene el poder, únicamente Dios es el que sabe cómo llegar, cómo llegar al corazón, a la mente de las personas, cómo iluminarles y guiarlos hacia el arrepentimiento. Gloria a Dios. Así que, hermanos, siempre es bueno que nosotros recordemos que sí estamos ahorita mismo en un mundo donde la violencia se ve mucho más que antes. Ahora ya no hay seguridad en ninguna parte, pero también sabemos que todas estas son señales y sabemos que muy pronto Cristo va a regresar, así que hoy es momento de que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y de que guardemos de su palabra, que velemos, que nos mantengamos alerta para que no nos agarre desprevenidos, para que podamos tener nuestro oído audible para cuando esa trompeta suene nos podamos ir junto con nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo nos siga ayudando para que podamos vivir de la manera como Él pide, ¿verdad? Que podamos dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Vivir en toda piedad y en honestidad ante Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, para la siguiente clase vamos a ver la iglesia frente al aumento de la ciencia y vamos a ver cómo aprovechar los avances de la ciencia en favor del reino de Dios. Y para ello nuestra base bíblica va a estar encontrándose en 2 de Crónicas, capítulo 1, los versículos del 7 hasta el 12. Amén. De allí pasamos a Proverbios, capítulo 2, los versículos 10 al 13. Y por último, 1 de Timoteo, capítulo 6, los versículos del 17 al 21. Pues hasta aquí nosotros dejamos, hermanos. Estudiemos la base bíblica para que podamos entender un poquito mejor cuando nuestro hermano nos esté dando la clase. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente vez.